para tu cama. Antes en una emboscada. Si luchás podés perder, pero si no luchás estás perdido. Vientos de rebelión, por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, buenas tardes. Una vez más La Caja de Pandora con Mónica Redondo, Marcelo Goro, Martín Loza. ¿Qué tal? Muy bien. De frente todo, dije todo, sin repetir y sin equivocarme. Lo tenemos a nuestra izquierda, ¿no? A la izquierda, tenía que ser a la izquierda, derecha, izquierda. A la izquierda. Pues yo soy zurda contrariada, por eso. A Claudio Lozano, economista, presidente nacional de la Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que nos va a acompañar todo el programa. Gracias, Claudio, por venir. No, faltaba más. Gracias por invitarme. Y a partir de la segunda parte del programa vamos a tener también al padre Toto de Bedia para hablarnos de la pobreza en Cava, los comedores en Cava, porque Cava no se salva, ¿viste?, de todo lo que está pasando. Lo que le pedía a Claudio, ahora voy a dejar que él se explaye, después les voy a hacer unas preguntas muy puntuales, es que nos hablara del hambre, pero además de la economía del bolsillo. Porque para mí el bolsillo tiene un agujero. Oh. Yo meto algo en el bolsillo, decía, un dinero, y de repente se fue todo. Empiezo a pagar y nada, la veo pasar el dinero, así lo veo para allá, lo veo para gas del Estado. Y además, esto dicho con mucha ironía, pero la verdad que es muy preocupante que 1 millón de chicos vayan... ¿Qué dijiste? ¿Gas del Estado? Sí. Para no dejarlo pasar. ¿Por qué? ¿No se llama? No existe más. No existe más hace muchos años. Claro. Pero ahora tenés Metrogas. Claro. No sé. Para mí es el gas del Estado. Está bien, no. Claro. Bueno, para mí Era todo. Era del Estado hace algunos años. Bueno, en mi ISPA es todo... Ahora, por ejemplo, una parte muy importante del gas es de Techín. Mirá de vos. Tecpetrol. Ya Claro. empezamos con eso. No, ni siquiera respetan una editorial ustedes dos. Bueno, en mi país sí existe gas del Estado, bien, luz del bueno. Estado, teléfono del Estado. Muy bien. Existe el Estado. Bien. O sea, que es una diferencia. Acá estaba viendo, igual mi editorial va a ser brevísima, que decía esto con ironía, pero también hay mucha gente durmiendo en la calle, hay muchísimo desempleo, están echando gente así, a raudales. Los que más están echando gente son las empresas privadas, fíjate vos, están como anotándose en la fila para echar gente, y hay gente que uno sabe que no hay laburo a la vuelta de la esquina, que va a ser muy duro. Y después se me ocurrió una cosa que recién me di cuenta, porque con el padre Toto vamos a hablar de la manifestación que hicieron las jefas de comedores en frente al Ministerio de Capital Humano.
Ujú. Recién ahí me di cuenta, capital, como si Humano. fuera una moneda, Ujú. un producto de consumo, consumimos, porque la señora Petovelo no quiere abrir los galpones donde tiene frazada, polenta, arroz, azúcar, no quiere darlos, o sea, no quiere repartirlos, a pesar de que dice, yo no le creo a este gobierno ni mu, que ya repartió 2,5 millones de toneladas de alimentos, no sé qué. Eso se le tiene que decir al padre Paco, porque al padre Paco le dieron una tarjeta de plástico para que pudiera tener dinero, porque fueron ellos auditan los comedores, ¿viste? Como las empresas privadas. Estuvieron muy contentos con la obra del padre Paco, le dieron una tarjeta. ¿Ah, sí? El padre sí, para que tuviera dinero para su... Y él fue con la tarjeta y no había un mango. No había un mango. No había un mango. Así que así son las cosas, ¿no? Qué canallas que son bastante canallitas. Bueno, te doy para que empieces, después yo tengo un montoncito de preguntas ahí, acumuladas, arracimadas, pero para que nos hables un poquito de este tema del hambre, porque desde diciembre hasta agosto, realmente ha sido yo sé que él tiene una expresión, pero ha sido una podadora. Nos han podado fuera de tiempo. Yo creo que lo que estamos viviendo es el resultado de una estrategia que tiene o que tuvo como punto inicial generar un conjunto de políticas que demolieron los niveles de ingreso de la población. Básicamente, ese conjunto de políticas tuvieron que ver primero con un salto cambiario monumental, una maxi devaluación, donde el tipo de cambio subió 118% de un saque. Todos sabemos que la devaluación impacta inmediatamente sobre los precios, pero eso estuvo acompañado del decreto 7023, decreto de necesidad y urgencia, que es bueno destacar que en realidad en sí mismo es un decreto enorme en términos de articulado y que toca buena parte de los puntos que tienen que ver con la vida social de los argentinos. En la práctica es prácticamente una reforma constitucional de hecho, y en ese decreto que afecta más de 80 leyes y que deroga un montón de leyes, se derogan y se amputan todas las herramientas de regulación de precios. Y de defensa del consumo. Por lo tanto, lo que pasa es que se da esa devaluación en un contexto de desregulación total de los mercados que están manejados por un puñado reducido de empresas en los diferentes productos que uno quiera tomar. Resultado, vivimos una aceleración inflacionaria enorme, a punto tal de que en diciembre llegamos a tener en promedio 26,5% de inflación mensual. Sí, la Universidad de San Martín dijo que desde diciembre hasta, lo anoté eso porque me pareció espantoso, entre diciembre y julio de este año fue 136%. Claro, el salto brutal primero, luego un proceso paulatino de descenso para llegar al momento actual, pero lo que no subió en relación a esto fueron los ingresos, que cayeron de manera monumental. Vos deberías pensar que los trabajadores que están en mejor situación, que son los trabajadores del sector privado registrado, cayeron aproximadamente en un 11% entre noviembre, en donde ya no estaban bien, ¿no? Noviembre del 23, cuando se va el gobierno anterior, cayeron un 11% si vos tomás el mes de junio, que es el último que tenemos datos concretos. 11 puntos los que están mejor. ¿Y los que están peor? Si tomás el caso de los trabajadores del Estado, en promedio, sí, nacionales, provinciales, municipales, en promedio la caída es del 30% del poder adquisitivo respecto a noviembre. Y si tomás los trabajadores informales, estás hablando de más del 40% de caída de los ingresos. En ese contexto que produce, al producirse esa caída enorme, acompañada, es bueno dejarlo también claro, de un ajuste enorme en las cuentas públicas, que implicó eliminar la obra pública, los subsidios, cortar todo tipo de transferencias,
bajar sustancialmente los gastos en política social, entre ellos, por ejemplo, el gasto en alimentos, etcétera. El resultado, y además despidos por parte del Estado. Sí. Ahora, todo eso junto que produjo un derrumbe general del poder adquisitivo del conjunto de la sociedad. Y eso que produce, al caer el mercado interno, lo que comienza a caer es la producción. Y llegamos a una situación donde hoy vos tenés, en términos de, por ejemplo, la capacidad productiva, la capacidad instalada a nivel industrial, solamente estás en el 54% de la capacidad instalada. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos con niveles de actividad económica similares a los de la pandemia. Un derrumbe brutal de la actividad. Es más, en julio la caída de las ventas en supermercados superan el 15%. Y cayó más en julio que lo que cayó en el mes anterior. Viene cayendo todos los meses las ventas en supermercados, la caída general del consumo que produce caída de venta de las empresas, consecuentemente se cae la actividad y comienza el despido en el sector privado. Por eso esto que vos decías en tu introducción, en realidad hay despidos en el Estado, pero en realidad los despidos en el sector privado superan a los despidos en el Estado. En realidad casi una relación de 3 o 4 a 1. O sea, por cada despido en el Estado hay 3 o 4 despidos en el sector privado. Despidos que tienen que ver, en muchos casos, con trabajadores no registrados, y también hay 180.000 trabajadores formales, registrados menos. Claro. Entonces, todo eso, caída de los ingresos, caída de la actividad y destrucción de puestos de trabajo con aumento del desempleo, configura el cuadro, y además reducción de la política social, configura el cuadro que produce el impacto brutal en términos de crecimiento. Primero de la pobreza, que cuando uno compara, la pobreza estaba en el 38% cuando en el tercer trimestre del 2023, cuando se va el gobierno de Alberto Fernández, y está en el primer trimestre del 2024, que es el último que tenemos datos del INDEC, está en el 54,9. Hay un artículo que dice que en realidad es el 75,7. No, eso es para chicos. Por eso digo, los pibes son los más desprotegidos. Incluso para los pibes es mayor, porque eso no es datos del INDEC, eso es datos de la UCA. Sí, exactamente. Claro, pero el INDEC al primer trimestre del 2024 dice 54,9 es el promedio de pobreza del conjunto de la población. Más de la mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Esto significa que hay 8 millones de pobres más como consecuencia de las políticas aplicadas. Creció el 42% la pobreza. Ahora, hay 5 millones de esos 8 que son hambrientos, porque creció 5 millones la indigencia. La indigencia en realidad, o sea, mientras la pobreza creció el 42%, el hambre, la indigencia, creció el 100%, se duplicó. Es decir, vos tenés más pobres, pero más empobrecidos. O sea, en realidad es el hambre. Y en realidad el 70% de los pibes, ahí está. No el 65%, el 70%, para el INDEC, en el primer trimestre de este año, no ahora, en el primer trimestre, el 70% de los chicos y de los adolescentes están en situación de pobreza y el 30% está en situación de hambre. Y lo que hay es un crecimiento de 2 millones de pibes pobres, pero esos 2 millones de pibes pobres son hambrientos. O sea, lo que quiero decir es, hay más pobreza, pero hay empobrecimiento de los pobres. Ese es el cuadro en el que estamos, como consecuencia del conjunto de políticas que mencioné anteriormente. Y es muy fuerte el impacto cuando uno mira algunos datos desagregados. Ejemplo, el 45% de quienes trabajan, de los ocupados, son pobres. Sí. O sea, el trabajo no tiene que ver con estar por fuera de la situación de pobreza. Y hay otro dato central. El 33% de los trabajadores en blanco
son pobres. Y el 6% de los trabajadores en blanco son indigentes. Entonces, este es el cuadro. Cambió el panorama muchísimo, Claro. porque aparte de eso le tenés que agregar que la clase media, si es que existe todavía, Bueno, la clase es que- media se está No, es que eso es desapareciendo. lo que te estoy diciendo al decir, porque la clase media, ¿de quién se nutre? De los trabajadores asalariados mejor pagos. Claro. Y en realidad, cuando vos tenés que el 45% de los ocupados están en situación de pobreza y que el 33% de los asalariados formales, aparte se multiplicó por 3 la cantidad de trabajadores del Estado pobres. El mayor empobrecimiento se da en los trabajadores del Estado. Entonces, esa clase media baja se cayó a pedazos. El crecimiento de la pobreza del 38% que tenía al 55%, que en realidad es 55% en el primer trimestre, porque hay algunos mangos más en el primer trimestre porque uno cobró el aguinaldo. Entonces, cuando se mide la pobreza, se está gastando el aguinaldo que se cobró a finales de diciembre. Consecuentemente, eso da como resultado un poquito menos de pobreza siempre en el primer trimestre del año. Si yo saco el aguinaldo, en realidad, y que eso es lo que permite comparar con el tercer trimestre, si vos lo sacás, te da 58% la pobreza. Casi 6 de cada 10. Yo tengo 2 preguntitas. Tengo muchas, pero por ahora tengo 2. La primera, a ver, sube el colectivo. Los salarios no suben, están pisados y para abajo. Y yo diría que la canasta básica, por los datos que yo tengo, está más arriba del 56% de un sueldo común de cualquiera. Y cuando uno escucha que alguien dice, no llego, ni digo a la primera quincena, no llego a los primeros 5 días, a los 10 días ya no pago todo y no me alcanza más. ¿Qué es lo que se puede estar produciendo? Porque me contaba una persona que yo conozco que se están produciendo muchísimas, dentro de los colectivos, muchos enfrentamientos, porque la gente no está teniendo, es espantoso el crecimiento del boleto para alguien que tiene que ir a trabajar, lo que implica de su sueldo. Hay gente que dice, bueno, voy a tener que ir caminando, otros dicen, bueno, ir en bicicleta, pero no a todos lados se puede ir en bicicleta. Entonces yo pregunto, ¿cómo se va a sostener el trabajo cuando el boleto se come tanto el trabajo para que la gente vaya a laburar? Un boleto, que debería ser un boleto social. Ni te digo los estudiantes que dejaron la universidad, ni me pongo a pensar en eso, porque no pueden ir a cursar, porque no tienen plata para llegar a la universidad. Las universidades del conurbano, eso es una de mis preguntas. Un dato para tener en cuenta es que a junio el salario mínimo vital y obligatorio, que por constitución implicaría un salario que tendría que permitirle a cualquier trabajador cubrir sus necesidades, ¿no? La definición de salario mínimo vital y obligatorio no es un salario de pobreza, es un salario suficiente para reproducir tus condiciones de vida. Calidad El salario de vida. mínimo es en junio 234.315 pesos. Ahora, en ese mismo mes, junio, la canasta de pobreza es de 282.000. Es decir, para un adulto. ¿no? Sí, un adulto. Para uno. Sí, para ya uno. sé. O sea, el salario mínimo ni siquiera cubre la canasta de pobreza de un trabajador. Ni pensar en una familia. No, como no, eso ya es otra cosa. sí. Una familia, la canasta de pobreza se va a 900 lucas. Claro. De pobreza, no una canasta media razonable que permita la reproducción de la vida razonable de una familia. La canasta de pobreza es de casi 1 millón de pesos hoy en la Argentina. Pero lo que digo es, el salario mínimo está por debajo de la canasta de pobreza de un trabajador. Y efectivamente, lo que está pasando con, en general, las tarifas, una es el transporte, pero las otras son la luz, como el ustedes gas, dicen, Metrogas, el agua, Metrogas, ya no me acuerdo. ¿no? El agua también. Digo, todas esas cosas son elementos que van, ni que hablar, a alquileres. Te digo, el agua en un edificio, 20.000 pesos. Sí. 20 lucas. No, por eso digo,
todo eso, ¿qué hace? Hace que las condiciones elementales para reproducir la vida de una persona, que son los alimentos y las tarifas, que implican transporte, más todo lo que implica el sustento del hogar, el sostenimiento del hábitat, obviamente te consumen muy por encima de los ingresos que tiene la media de la población en la Argentina. Y por otro lado, además, en el transporte estamos a las puertas de la eliminación de la red SUBE. Ah, sí, que no Que entiendo. Sí. la red SUBE te permite que vos, a partir del segundo y el tercer transporte que utilizás, se te descuenta en un 50 y en un 75%. Eso lo eliminan. Claro. Con lo cual, en pocos días más, el consumo de quien necesita utilizar 3 transportes, que muchos de los que se manejan en el Gran Buenos Aires, Sí, vienen en entre tren, Ciudad de después Buenos subte, Aires después colectivo. y conurbano, van a tener un gasto mensual que prácticamente se duplicaría y que implicaría algo así como 55.000 mangos. Estarías hablando de el 20% prácticamente de un sueldo, de aquel que tenga un sueldo más o menos. Ni que hablar si tiene el salario mínimo que te mencioné recién. Pero digo, esto, es el tema en el que estamos, ¿no? Ay, bueno, 3/4 partes de la sociedad empobrecidas. Una pregunta desde mi ignorancia, esto sí, ignorante. No. ¿Por qué se habla de una inflación diferente en Cava al resto del país? ¿Por qué dicen que en Cava un 5.1 y eso que es acumuló importante. un 264? ¿Por qué? ¿A qué Eso se debe? importa por varias cosas. Primero, porque la gente muchas veces siente que cuando le dicen que aumentó el 4, por ejemplo, eso es mentira. Claro, me imaginé. Y no es que es mentira, las estadísticas son estadísticas. Y las estadísticas suponen, por ejemplo, en el índice de precios al consumidor vos metís una canasta de bienes y servicios. Sí. Entonces hay una determinada composición de productos y una determinada composición de los servicios, y eso está ponderado. Algunos pesan más y otros menos. ¿Cómo se define qué pesa más? Hay una encuesta que se llama encuesta de gasto de los hogares, que es la que sirve para decir, bueno, las familias en promedio en la Argentina consumen más bienes que servicios, o más servicios que bienes, y dentro de los bienes más tal cosa que tal otra. Uh-huh. Ahora, esa estadística, esa encuesta no es de hoy. Uh-huh. Es una encuesta que tiene no menos de 10 años. Que a medida que va cambiando la situación social, también se modifican los hábitos de consumo. Sí, las canastas cambian. Y las canastas cambian. Entonces, la canasta con la que se está midiendo esto es una canasta vieja. Ese es el primer problema. Cuando vos me preguntás por la diferencia entre capital y nación, sí, el peso de los servicios, las tarifas, lo que estábamos hablando, es superior en ciudad que en nación. Ajá. Por lo tanto, por eso ciudad da el 5,1 y nación te da el 4. Uh-huh. Si vos te fijas en nación da 4 promedio, pero te fijas en el transporte, te da 6. Claro, porque incluso en los servicios te da 6. ¿Esto qué quiere decir? Que ese 6 que pone nación en la canasta de ellos pesa menos en nación que lo que pesa en ciudad. En ciudad pesa más ese 6 y por eso levanta el promedio y le hace dar 5,1. Esa es la razón por la cual viene dando más Ciudad de Buenos Aires que lo que da viene dando más o menos lo que es, digamos, la mentira. Sí, pero el otro tema es que acá no es que no hay inflación. Lo que se desacelera es la suba. O sea, los precios siguen subiendo, pero suben menos cada mes. O sea, subieron 26, después subieron 20, después subieron 12, después subieron 10, después subieron 8,
y ahora suben 4. Qué trampita, Entonces, tramposo. no es que dejan de subir, sino que se desacelera la suba mensual. Y el problema que se siente es que como esa aceleración inflacionaria no es seguida por los ingresos, lo que vos sentís es que hoy, a pesar de que sube menos, vos no llegás a nada, porque todo te quedó muy arriba. Ese es el problema. Por eso es que la inflación, y este es otro tema importante, no es un problema simplemente de frenarla. El tema es cómo se frena. ¿Cuál es la relación entre los precios? Vos y yo, y vos también, somos un precio en la economía, que tiene que ver o con los honorarios que vos cobrás porque facturás, o por el salario que cobrás si estás empleado en relación de dependencia, o por los ingresos que te transfiere el Estado si dependés de planes. Digo, vos sos un precio. Si ese precio evoluciona muy por debajo de lo que evolucionan los alimentos, o muy por debajo de lo que evolucionan las tarifas en general, vos te quedás en la lona. Y el tema acá es que como este gobierno lleva adelante una política en donde tanto los alimentos como sobre todo la energía, tienen que estar a precio internacional y no en función de los costos de producción local que la Argentina tiene y que le permitirá tener alimentos baratos y energía barata, para darle más ganancia a las empresas que operan en el sector de la producción de granos, de carne, y a los sectores petroleros, gasíferos y demás, agronegocio y energía, eso hace que vos ordenes los precios en función de maximizar esas ganancias, deteriorando las condiciones de vida de la población. Nosotros, como un plan antiinflacionario popular, lo que teníamos que ordenar es un sistema de precios distintos, claro, alimentos y energía barata, para tener mejores condiciones de vida de la población y menores costos de producción de las empresas. Y podemos hacerlo porque disponés de una capacidad de producción en materia alimentaria y en materia de producción de energía que te permite hacer esto, porque tenés ese recurso. Nosotros no dependemos de esa producción a nivel internacional, al revés, colocamos esto en el mercado mundial. Entonces, la discusión de la inflación es la discusión del orden que se impone en los precios. De acuerdo a la política que hagas, se impone un orden u otro. Esta política, en el mismo momento en que se demuelen las condiciones de vida, vos tenés que los grandes capitales que operan en el sector de la energía, en el sector de los alimentos, etcétera, han tenido incrementos de sus ganancias del 830%. Sí. Bueno, me has levantado el ánimo, pero yo sé que espera un minuto. Sí, porque ya está sé el padre Toto. Está Toto. Y no lo quiero dejar esperando indefinidamente. Así que, como él se queda después, va a estar todo el tiempo, lo tenemos un ratito más, pongamos un tema musical hasta que nos comunicamos con Toto. Dale, bueno, entonces vamos a ponernos románticos, ¿viste? Porque hemos abandonado el romanticismo, ¿eh? Vamos con Hilda Lizarazu, con Amapola. Escarabajo que vuela hacia mí, yo te puedo ver, alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin, yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me hablan desde vos, cada lago de ausencia que mi ojo detecte. Este cielo de enero trajo una amapola en forma de nube, yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser agua de una sed, mano de
Bueno, ahora sí, después de esta introducción tan linda de que no hay plata, no hay plata, ¿con qué Cortó edad? con el romanticismo, Hay ¿viste? plata. Sí, cortó Hay plata. absolutamente. Sí, hay plata en para los algunos. bolsillos Bueno. de gran parte de la población, pero plata hay. Padre Toto de Bedia, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ¿Cómo va? acá después de haberlo escuchado Lozano tenemos el alma por el piso, pero por ahí usted nos la va a levantar. ¿Cómo están las cosas por el barrio? Intentaremos. ¿Cómo están las cosas en el barrio? ¿Cómo están las cosas con los comedores? ¿Cómo la están llevando? Y con el espíritu inquebrantable, pero con muchas dificultades, cada vez más gente en los comedores, el desempleo también va creciendo, y lo que va creciendo es la angustia de mucha gente que cada vez viene realmente abatida por esta situación, porque no es solo matemáticamente que no alcanza, sino que los espíritus se bajan, los ánimos se decaen mucho. Está muy difícil todo porque se ve un panorama muy oscuro hacia adelante, ¿no? Una esperanza muy lesionada. La esperanza lesionada. Hay una falta de ternura absoluta en los planes de esta gente y una crueldad sin límites. Yo creo que hasta gozarían con algunas de las medidas que toman. ¿Cuánto ha No subido? gozarían, gozan. No, gozan, presente. ¿Cuánta gente se ha sumado a los comedores en este momento? ¿Cómo ha sido el aumento, padre? Nosotros desde el 10 es la señal. A ver, se quedó congelado. Se quedó congelado. El padre se quedó congelado. Va a tener que entrar de vuelta, ¿no? No. No, entrar de vuelta no, me dice acá el operador. Es la señal desde la villa 21, 24 hasta acá. ¿Es eso? Bueno. Lo vamos a llamar por teléfono porque se quedó congelado, desangelado, congelado. Y le planteaste un tema muy complicado. Sí, por eso. ¿Cuánta gente más hay en los Bueno, comedores? pero yo tengo que preguntar, porque eso es lo más importante, es lo que hacemos los comunicólogos, preguntamos. Somos Juanitos preguntones. Bueno, lo vamos a llamar por teléfono. Yo este tema del desangelamiento y vos dijiste encerrona trágica, me lo trajiste yo acá, ¿no? Que en general la encerrona trágica es cuando un sujeto se tiene que poner a disposición del otro y de sometimiento, pero siempre hay una terceridad que es la ley que sale en tu auxilio, cosa que en este país no se da, que la justicia salga en auxilio de los más pobres. No. Así que ahora, Padre Toto, ¿cuánto ha aumentado la gente que está yendo al comedor? Nosotros a partir del 18 de diciembre abrimos un comedor de emergencia, como quien dice, un comedor fuera de programa, que se suma a los 8 que ya tenemos y que es sin inscripción, sin cupo. La gente viene con el tupper y se le da para otra persona y algunos de su familia, y sí, son más de 500 raciones diarias que se agregan a los de siempre. ¿Cuántas raciones se están dando por más o menos? Y más de 2.000 diarias, sumando los comedores. ¿Cómo? Sí. O sea que es un aumento del 25%. Sí. Y sí, tal vez vos también, porque además es como también no tan ordenado, porque de golpe hay gente que está trabajando y también viene del comedor. Claro. Capaz que algunos vienen todos los días, otros no, pero se desorganizó mucho la vida de la familia en cuanto a las comidas. Entonces, lo que se ahorrarían por comprar comida, con eso cambian la garrafa, pagan el alquiler, cargan la sube y tantos gastos más. Acá recién comentábamos que el 45%, es decir, casi la mitad de quienes trabajan, hoy están bajo la línea de pobreza, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, ¿no? Que eso tiene que ver con lo que vos planteás, gente que está trabajando y que va a los comedores, ¿no?
sociales y de relaciones humanas que surgen, ¿no? Porque la gente de carne y hueso tiene su temperamento, su psicología, su capacidad de sobrellevar las cosas con limitaciones también. Entonces surgen muchos problemas también de relaciones adentro de las familias, afuera de las familias, los pibes que quedan a la deriva, la droga, el rompimiento del tejido social, todo eso crea nuevos problemas. ¿Cuántos, más que cuántos, no me gusta llegar todo el tiempo con el número, pero qué es lo que usted está viendo en los adolescentes? Y los adolescentes, justamente, al estar en una etapa de la vida de búsqueda, de indefinición en muchas cuestiones de su personalidad, están con muchos problemas porque les cuesta sostener la escuela en muchos casos y no hay una familia que pueda estar con la tranquilidad que hace falta para ocuparse de esta cuestión. Entonces hay muchos pibes a la deriva y la droga a la vuelta de la esquina. Sí, la droga parece que se desaparece como un milagro para sobrevivir, ¿no? Tomándolo con pinzas, este tema del milagro. Marce, ¿le querés hacer una pregunta al padre? Toto, es la primera vez que te escucho decir que es muy difícil sostener cómo se desmorona el ánimo de las personas, ¿no? Y bueno, es un poco algo que seguramente vos estás acostumbrado a manejar y cómo lo sostienen, ¿no? Porque, bueno, yo conozco tu comunidad y sé el laburo que hacen, cómo se articulan, pero con respecto a esto que vos decías, ¿cómo se sostiene esa parte? ¿Cómo se ayudan entre sí? Y, sí, porque veníamos mal, pero se veían gestiones de gobierno, pero que uno veía que la cuestión era que no encontraban el rumbo. Ahora pareciera que es gente que sabe lo que hace y como que a propósito pareciera que hace las cosas porque no hay un reconocimiento de la impotencia o ni siquiera del problema en muchos casos. Entonces eso genera ánimos así que quedan por el aire, ¿no? Que no saben para dónde agarrar, no tienen quien los cuide. Sí, lamento decir esto, pero hay que decirlo, que es que también la dirigencia que votamos podría mirar para algunos lados, ¿no? Que están sufriendo un montón. No todo es Congreso, no todos son, es decir, las leyes se tiene que poder responder, porque ya a esta altura creo que cualquier persona, aunque no camine por la calle antes un coche y no sé qué, se da cuenta que lo que está pasando en general con el conjunto de la sociedad, lo que decía hoy Claudio y que yo decía que bueno, en la Serrona Trágica, que es una herramienta que tomaba siempre Fernando, eran dos personas, una sometida a la otra, pero siempre había un tercero, que era la ley, la justicia, que más o menos intentaba ordenar la situación. Pero ahora el sometimiento es absoluto, no hay nadie, como usted dice, y yo estoy de acuerdo, que proteja, que cuide, que done, que dé, que aloje. Y los comedores siempre fueron un lugar de alojamiento y de encuentro con el otro, siempre. Sí. Hay gente que hace cosas por lo demás, que ayuda, que se muestra preocupada, pero se ha desprestigiado a los grupos que se organizan para eso. Quedó todo muy en las iniciativas individualistas de ayuda social, de limosna, como que se decía, que no está mal, pero se ha desprestigiado a aquellos que se organizan para hacer el bien. Como que hay una sospecha de que si está organizando cosas para los demás y algo se está afanando. Y que esto haya existido en algún caso no significa que haya que generalizarlo ni demonizar a todos los que trabajan en temas sociales.
Pero incluso me parece que lo que hay que ver también es que tenemos un sistema institucional de representaciones institucionales profundamente conservador, reaccionario, que no... O sea, acá hay un gobierno que tiene 40 diputados, como mucho, y tiene 7 senadores. Y es un gobierno que ha puesto en marcha buena parte del proceso de aceleración de precios a través de un decreto, que es el decreto 7023, que es un decreto absolutamente inconstitucional, que podría haber sido rechazado por el Parlamento Nacional, y esto no lo fue. Y ha puesto en marcha junto con esto la propia Corte tampoco ha hecho absolutamente nada. La ley base es una ley que se aprueba y se aprueba con el consenso de sectores del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical. Efectivamente. No se aprueban con la Libertad Avanza. Acá están involucrados el Frente Renovador, la Libertad Avanza, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical. Quedan algunos sectores minoritarios, lo cual habla de, digamos, problemas que tienen que ver con la necesidad de vertebrar una propuesta política diferente para que la gente pueda ver alguna perspectiva. Acá el problema, me parece central, es este. Hay movilizaciones muy importantes en torno al problema social, al problema universitario y demás, y después, bueno, aparecen los planteos en el Parlamento y ninguno se hace cargo de nada. Sí. Está pendiente todavía ahí la fórmula de movilidad para los jubilados, se votó en diputados, Senado no la votó, por lo tanto, que es aparte una fórmula que no resuelve nada, pero por lo menos incrementa un poquito más el miserable haber jubilatorio que tienen. Está pendiente hay una media sanción respecto a mejorar el presupuesto universitario que se está cayendo a pedazos, después de una marcha monumental que hizo la sociedad argentina sobre el tema, y también tiene media sanción y falta la otra. No se rechaza el decreto inconstitucional, el gobierno viola sistemáticamente la Constitución Nacional en buena parte de sus definiciones, hay pedidos de juicio político, nadie toma nada. O sea, en este sentido hay un problema de representación institucional en donde está involucrada la experiencia última de la propia experiencia de lo que sería el campo nacional y popular, porque ha habido una deriva conservadora que hace que muchos de los que están sentados supuestamente en nombre de definiciones que implicarían ponerle límite a políticas de esta naturaleza, que son de decidida ofensiva brutal sobre las condiciones de vida de la población. O sea, acá no hay ninguna equivocación. Es muy importante lo que decía el padre al decir esto, saben a dónde van. Sí, no es que se están equivocando. No. En realidad han decidido llevar adelante esto en los términos en que lo hacen, y además tienen la vocación de llegar a un punto de no retorno, que para ellos es implantar la dolarización en la Argentina. Y la verdad que la necesidad de frenar eso es absolutamente imperativa, porque implica desarmar cualquier perspectiva de reorientar el rumbo de nuestro país, ¿no? Y también atenta contra la noción de Estado y de comunidad, porque el Estado es la comunidad. Padre Toto, ¿se puede colaborar de alguna manera? ¿Hay algo que nos pueda decir, un teléfono, algo para decirnos? Sí, nosotros en la parroquia Cacupé de la Villa 21 de Barracas, y bueno, en todas las capillas de las villas se puede colaborar. En el caso nuestro, la página es página de Facebook Cacupé Barracas, y la dirección es Osvaldo Cruz 3470. Bueno, muchísimas gracias, Padre Toto. En cualquier momento, no, gracias a ustedes, me doy una vuelta. Yo creo que todo esto también es consecuencia de que hace tiempo las clases dirigentes de muchos ámbitos, y la política no queda exceptuada, está muy alejada de la realidad de lo que vive la gente humilde, la gente de a pie. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también te saludo, y como dice tu estado de WhatsApp, ojalá que en el cielo haya fútbol. Haya fútbol. Sí, por favor, alguna caricia al alma, por favor. Sí. Bueno, te mando un abrazo, Toto. Es cierto que un abrazo grande, che, saludos. Chau.
Bueno, estamos casi terminando el programa, estamos ahí. Te agradezco. ¿Termina? Y sí, tenemos poco tiempo. Tenemos una horita. Y sí, una horita. Después, si tuviéramos más horas, después nos habríamos solo. Tenemos una horita, humildemente. Pero primero, para salir un poquito de la economía, que ya nos hablamos un poquito, contanos este tema de la mudanza del canal abierto, porque yo no sabía que había un canalabierto.com.ar, que es otro espacio del mismo lado de la vereda. ¿Cómo es el canal Y hace abierto? tiempo que desde los espacios sociales y políticos que nosotros venimos construyendo, ¿no? Uno de ellos es la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma. Allí hay organizaciones importantes como la Asociación de Trabajadores del Estado y demás. Se definió la imperiosa necesidad de construir un multimedio. Conscientes de que la construcción política implica dar una batalla en todos los terrenos, y que el terreno de la comunicación hoy es un terreno central en donde a los niveles de confusión existentes los medios hegemónicos se hacen dulce profundizando la confusión y llevándola al extremo. Y algunos no hegemónicos también. Y algunos no hegemónicos también, exactamente. Bueno, debemos decir. Pero en ese marco nosotros hace ya, diría 4 años, pusimos en marcha Canal Abierto, que ha ido ganando un espacio importante y bueno, tuvimos que mudarnos por cuestiones que hacen a los alquileres propios de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora estamos en Perú al 200, y bueno, con lo que venimos haciendo, que es el seguimiento sistemático de los problemas que tiene la Argentina, de los conflictos y demás, siempre tratando de agregar algo más al título y a la noticia, ¿no? El tema de poner arriba de la mesa investigaciones más serias sobre lo que está ocurriendo y demás. Eso, como tantas otras cosas que tienen que ver con encarar esto. En este sentido, yo mencioné varias veces el decreto de necesidad y urgencia 7023, sí, que como digo es una reforma constitucional, de hecho, porque estamos a fondo con una campaña por 1 millón de firmas que nos permita empapelar la Cámara de Diputados y la Corte. Así la ven. A los efectos de que cumplan con la tarea que tienen que cumplir. Del mismo modo que hemos, con muchos otros, presentado la necesidad del juicio político a Milei. Sí, los pasos para nosotros en términos institucionales es rechazar el decreto y avanzar con el juicio político. Hay que terminar más temprano que tarde con este gobierno. De este gobierno no hay que esperar absolutamente nada más que pobreza, truncar y destruir hambre, el dolor futuro de la Argentina. Pobreza, hambre, dolor y disolución nacional, que este es el otro tema. Acá no hay una Argentina a futuro con esta propuesta. Acá hay paraísos extractivos que están queriendo construir sobre la base del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI. Hay una tendencia buscando generar un nuevo bloque de poder económico y generador de divisas vía vaca muerta, más allá de los costos ambientales que tal cosa produce, y que tiende a generar una historia en donde tenemos la Argentina del litio en el norte, la Argentina del agronegocio en el centro, la República de los Hidrocarburos en el sur, la megaminería en la cordillera, la apertura del continente antártico a las grandes potencias. Hay como múltiples Argentinas en ese futuro de este tipo de gobierno. Así que creo que hay un desafío que está asociado a la urgencia. Hay urgencia, sí, hay urgencia para ponerle un límite a esto. Tal y como el padre Toto hizo un comedor de urgencias, ¿no? Claro, para la gente. el 9º comedor. Estoy totalmente de acuerdo con esa posición y nombro algunas de las empresas que van a ser rematadas. ENARS Argentina, Intercargo, Belgrano Cargos y Ferrocarriles Argentinos, Corredores Viales, AISA, Núcleo Eléctrico Argentina, Yacimientos Carboníferos Fiscales, por ahora. También le echaron el ojo a Aerolíneas, por ahora no ha podido, y Correos, pero por ahí lo hacen como proyecto. Pero en el decreto individual. de necesidad y urgencia están las otras. Sí, sí. El decreto es ley.
El decreto es ley. Como ustedes me decían a mí que yo decía gas del Estado, que Techín que tenía, bueno, en mi país nos tenemos que ir, tenemos OCE, Obras Sanitarias Uruguayas, tenemos Conaprole, tenemos... Mirá, hoy estoy muy uruguaya, Sí, un hoy asco, está muy un asco, un uruguaya, asco. sí. Bueno, nos vamos con Milei y su consejo, ¿te parece? ¿Que nos vamos? De que nos avisó desde que llegó. Sí, pero ¿Lo que armaste? No. Pues nos tenemos que ir. ya no, ya está todo. Ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir porque es tarde, si no nos van a echar. Así que nos vamos. Esto es fantasía o realidad, como siempre. Bueno, avanti. A veces las lluvias solo mojan, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. El negocio fue creciendo para todos menos para los que esperan. Para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta, los